Un diagrama de Pareto es un gráfico en el que la información de los datos analizados se muestra mediante un diagrama de barras en forma descendente y en función de su prioridad. También se denomina curva cerrada o distribución ABC, a lo que nos permite es conocer la importancia de las variables que intervienen en un estudio. ¿Para qué sirve un diagrama de Pareto? Estos diagramas se basan en el principio o ley de Pareto. Este ingeniero, economista, sociólogo y filósofo italiano, afincado en Suiza hasta su muerte, enunció la regla que parece cumplirse. Descubrió que el 80% de actividades que se realizan son triviales y solo suponen un 20% de resultado a la inversa. Por tanto, es a las segundas a las que hay que dedicar mayor esfuerzo. Saber cómo interpretar el diagrama de Pareto es esencial en muchas áreas. Por ejemplo, en marketing parece cumplirse, incluso en la era digital, que aproximadamente el 20% de los clientes genera el 80% de ingreso. Por ese motivo, es en ellos que debemos centrar el 80% de nuestro tiempo y a la inversa. El diagrama de Pareto nos permite conocer qué actividades son prioritarias según este principio. ¿Cuáles son los elementos del diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto está conformado por una estructura dividida en tres partes. El eje Y izquierdo es la frecuencia de la ocurrencia del problema. El eje Y de la parte derecha es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. La parte inferior del eje X muestra los problemas, quejas, defectos o desperdicios que se presentaron. ¿Cómo surgió el diagrama de Pareto? Fue enunciado por primera vez por el ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano Vilfredo Pareto, quien nació en 1848 y falleció en 1923. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población, y el otro 20% de riqueza estaba en el 80% restante. Al determinar esto, lo publicó por primera vez en 1896 en su Cours d'économie politique. Pues bueno, ¿cuáles serían las ventajas de usar el diagrama de Pareto? Una de las ventajas sería hacer que la empresa mejore continuamente. Otra de ellas sería el análisis y la priorización de los problemas. También optimizamos el esfuerzo y tiempo al centrarnos en aspectos cuya mejora tendrá un impacto directo. También con él estimulamos al equipo en una búsqueda de una mejora continua. De forma anticipada podemos verificar cuál es la mejor herramienta que podemos utilizar en esta estrategia de marketing. Y pues bueno, ¿en qué áreas podríamos implementar el diagrama de Pareto? Podríamos implementarlo en el área de producción, el área de ventas, el área de gerencia, el área de reclamos y sugerencias, gestión de almacenes y control de calidad.